Bienvenidos nuevamente. Empezamos ahora estas catequesis sobre el cantar de los cantares. Espero que estés igual de emocionado o emocionada como yo. Y sobre todo porque vamos a empezar con una catequesis que es inédita, una catequesis que no fue pronunciada en las audiencias, es decir, se descubrió la existencia de esta catequesis tiempo después de que ya Juan Pablo II había pronunciado las que tú y yo conocemos. La hemos bautizado como la 108, siguiendo los números romanos que tienen ahí abajo, que nos van a ayudar a completar las 135 catequesis, y están intercaladas estas que no fueron pronunciadas, pero que deberían de ir ahí por el tema, para que nos haga más sentido. Entonces, los números 108, 107 igual nos van a despistar un poquito, pero bueno, confíen en mi guía y entiendan el porqué. Entonces, esta catequesis obviamente no tiene fecha. Los que buscan la catequesis por fecha, pues lo tendrán que buscar de otra manera. El título que le da Juan Pablo II es El lenguaje del cuerpo, según el Cantar de los Cantares. El título que le dieron en inglés es El Cantar de los Cantares como la explicitación o la continuidad del asombro del Génesis. ¿Cuál asombro? ¿Quién se asombra? ¿Se acuerdan? Se asombra Adán al ver la creación de Eva y exclama, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y es algo que vamos a ver en este poema bíblico, se desarrolla con mucho detalle. De alguna manera, Génesis nos da el resumen como súper sintético, pero el Cantar de los Cantares lo va a desarrollar en amplitud. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven y ayúdanos para mirar en tu presencia las verdades tan bellas del cuerpo y de la sexualidad. Te pedimos que vengas y nos enseñes ese plan original, que vengas y nos enseñes a mirar el amor humano como una ventana hacia tu amor, que todo lo que es humano y corporal siempre nos lleve a ti. Que sepamos descifrar los significados profundos del cuerpo, del amor conyugal, entendamos la belleza del amor que Dios ha querido que vivamos los seres humanos. Todo esto te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a leer esta catequesis inédita. Comienza también, número 1, diciendo: en relación con la relectura del lenguaje del cuerpo, del esposo con la esposa, o el lenguaje del cuerpo del varón y de la mujer, en la verdad, y por lo tanto también en relación también con la realidad del signo sacramental del matrimonio, del que hemos estado hablando últimamente, conviene también analizar, aunque sea de modo sumario, ese libro del todo especial del Antiguo Testamento que es el Cantar de los Cantares. Parece como si Juan Pablo II nos estuviera diciendo este libro de la Biblia que es muy querido para mí, que está junto a mi corazón, a quien le tengo especial afecto. El tema del amor esponsal que une a hombre y mujer vincula en cierto sentido esta parte de la Biblia con toda la tradición de la gran analogía, que a través de los escritos de los profetas ha confluido en el Nuevo Testamento y en particular en la carta a los Efesios. Juan Pablo II sabemos que basa toda su teología del cuerpo, nos ha estado explicando este romance divino que se traduce o que se trata de hacer presente a través de los profetas del Antiguo Testamento y luego también, como vemos en el Nuevo Testamento, de Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, según nos dice Juan 14, hasta esa carta a los Efesios de San Pablo. Este es un gran misterio, el misterio del varón y de la mujer. Y lo digo con respecto a Cristo y a su iglesia. Este Cristo esposo que da la vida por su esposa que es la iglesia. Y parece que el Cantar de los Cantares es como el corazón mismo de la Escritura. Ya lo hemos dicho algunas veces, cómo inicia la Escritura con este matrimonio de Adán y Eva, culmina con las bodas del Cordero,
Y parece que justo ahí en el medio donde está el corazón de la Sagrada Escritura está colocado este Cantar de los Cantares. Es necesario añadir enseguida, sin embargo, que el Cantar de los Cantares, el tema no es tratado en el ámbito de la analogía que se ocupa del amor de Dios hacia Israel. El tema del amor esponsal en este singular poema bíblico se sitúa fuera de esa gran analogía. El amor del esposo y de la esposa en el Cantar de los Cantares es un tema a sé. Y en esto radica la singularidad y la originalidad de este libro. Es decir, sí hay una como continuidad, obviamente estamos hablando del amor, pero es un tema en sí mismo en el cantar. Para mí, después del lenguaje del cuerpo, cuando habla de este tema del sacramento en el matrimonio, nos está hablando del ideal del matrimonio. Es como si el Señor elevara la vara muy alta de cómo deben amarse el varón y la mujer en el sacramento del matrimonio. Y después les dijera, pero les voy a dar un ejemplo de cómo sí se puede, de cómo con la gracia sí se puede. Y va a dar ejemplos de dos parejas. Esta primera pareja es la del Cantar de los Cantares, que nos va específicamente, sin ninguna analogía, sin decir, es como si dijéramos, o lo que él dice representa. No, no, no. Es que en la realidad de lo que son, vamos a ver y a tocar ese amor que se tienen. Entonces, por eso dice, es un tema en sí mismo, porque estamos hablando de ese amor, de esa expresión conyugal de los amantes en su verdad tan bella como Dios la ha querido, como Dios tiene ese plan desde el origen, es lo que vamos a descubrir en este cantar. En este poema de amor vamos a ver cómo se da la mirada de la novia por el esposo, vamos a ver su amor en esa realidad como un amor real, encarnado, un amor erótico. Y por tanto, pues podemos entender por qué el Papa juzgó que el tema de esta audiencia no era adaptado para una audiencia general, donde hay todo tipo de público, porque para entender ya este tema necesitamos una audiencia más madura, y no solo madura, sino que también tenga la atmósfera de asombro y desde la mirada de Dios para poder comprender desde la mirada correcta, la belleza del amor humano. Y vamos a ver directamente ese tema, que lo puede hacer también un célibe, como Juan Pablo II lo pudo hacer precisamente porque se hacía intérprete de este amor humano que siempre lo llevó al amor divino. 2. El Cantar de los Cantares ha sido objeto de numerosos estudios exegéticos, comentarios e hipótesis. Respecto a su contenido en apariencia profano, pues obviamente no menciona en nada a Dios, vamos, directamente, pero bueno, tocamos qué bien ha hecho Dios todas las cosas. Las posiciones han sido diversas. Por un lado, este libro ha sido puesto entre los libros prohibidos, por otro, ha sido fuente de inspiración de los más grandes escritores místicos, y los versículos del Cantar de los Cantares han sido incluidos en la liturgia de la Iglesia. Si hay gente que en su boda escoge para el Salmo, por ejemplo, este diálogo de los esposos o del amado con la amada del Cantar de los Cantares. También pues ha inspirado a muchísimos santos a escribir acerca de este cantar, y se escribe como de una manera espiritual, como si fuera una analogía, que es justo lo que no vamos a hacer nosotros, del amor que Dios tiene para cada una de las personas, ¿no? El amor de Dios por el alma. Entonces estamos hablando de una interpretación mística del poema que es válida, pero Juan Pablo II se une a los estudiosos que de alguna manera dicen, está bien esa interpretación, y por mucho tiempo esa fue la manera de sacar este libro de los libros prohibidos o del escándalo al tenerlo en la Biblia, ¿no? Dicen que mi tatarabuela lo tenía engrapado porque decía, no vaya a ser que alguien escuche esto y le cause algún pensamiento impuro. Entonces, para sacarlo de esa condenación y recordar que si es escritura, pues es inspirada y está para instruirnos, entonces se dio una interpretación mística. La mayoría de las personas y de los comentarios que hay del Cantar de los Cantares es una interpretación mística. Pero San Juan Pablo II se va a unir a, hagamos un zoom, ahora sí que acerquémonos para que los amantes nos enseñen la manera de vivir el amor esponsal y el amor conyugal propio de un matrimonio. Entonces, seguimos. 3.
En efecto, aunque el análisis del texto de este libro nos obliga a situar su contenido fuera del ámbito de la gran analogía profética, sin embargo, no es posible separarlo de la realidad del sacramento primordial. No es posible releerlo sino en la línea de lo que está escrito en los primeros capítulos del Génesis, como testimonio del principio, de aquel principio al que Cristo se refirió en su decisivo diálogo con los fariseos. ¿Se acuerdan que le decían, ¿y por qué Moisés permitió el libelo del repudio? Y Jesús les contesta, es que en el principio no era así. Todo esto fue por la dureza de su corazón. Y cuando nos referimos al en el principio no era así, ¿cómo era ese plan original del matrimonio que tenía Dios nuestro Señor? Nos está diciendo aquí, el cantar es un cantar que es único. En sí mismo nos va a revelar algo que es propio del cantar en cuanto a amor de una pareja, pero también nos está diciendo, sigue siendo signo del matrimonio. Ilumina el amor que puede tenerse un esposo con una esposa y nos va explicando cómo era pues ese ideal y ese principio que Dios tenía en su corazón desde que soñó la belleza de este sacramento. Y continúa diciendo, el cantar de los cantares se encuentra ciertamente en la estela de ese sacramento. Es el que a través del lenguaje del cuerpo se constituye el signo visible de la participación del hombre y de la mujer en la alianza de gracia y amor que Dios ofrece al hombre. Es decir, está conectado profundamente con el Génesis y últimamente con la revelación, como veremos más adelante. Por eso dice el Cantar de los Cantares, demuestra la riqueza de este lenguaje cuyo primer borrador está en Génesis 2, del 23 al 25. 4. He aquí los primeros versículos del Cantar. Bien, entramos en materia. No sé si alguna vez han leído este poema. Si no lo han leído, por favor, léanlo con detenimiento o mientras vamos explicando la catequesis, lean ese pedazo del poema hasta que terminen estas catequesis y puedan decir, he leído línea por línea. Entendí la mitad, pero lo he leído, porque tiene muchas palabras que son propias del pueblo hebreo y también lenguaje propio de la pareja. No quiero detenerme mucho aquí, pero pues me viene a la mente el ejemplo de mi cuñado con mi hermana y ellos ya después de que se enamoran y los veo actuando como esposo y como esposa en familia, me da mucha risa ver que de repente él la llama a ella Titina, ¿no? Y al revés, ella lo llama a él Titino. Y dices, bueno, pues es su manera cariñosa de llamarse, como aquel que llama a su amada mi amor o oye bella, dime, no lo sé, es un lenguaje propio de los enamorados. Ahora, lo peor del caso es que con mi hermana y mi cuñado, al final cuando nacen las niñas, de repente un día oigo, oye titinita, ¿no? Entonces sí, te da como muchísima risa el pensarlo, pero eso nos explica que, claro, hay metáforas y hay palabras que solo alguien inmerso en esa cultura puede entender la profundidad y la belleza de las mismas. Mientras tanto, yo les digo que lo que leamos y no entendamos, simplemente imaginemos que son piropos increíbles sobre lo bella que es ella y lo guapo que es él, ¿ok? Bien, continúa diciendo. Estas palabras nos introducen inmediatamente en la atmósfera de todo el poema. ¿Qué palabras? Que me bese con besos de su boca. Mejores son que el vino tus caricias. Llévame en pos de ti, corramos. Por ti gozaremos y nos alegraremos. Celebraremos tus caricias. En inglés la traducción dice tus tiernas caricias. Entramos de lleno ya en el tema y en la manera de explicar que va a ser una constante en todo el poema. Por eso decimos, claro, es hermoso, pero no es para que lo escuche un niño de 12 años. Entonces, por eso esta catequesis fue cuidadosamente custodiada hasta que los oídos del que es maduro, adulto, como tú y yo, pudiéramos entender esta belleza de la danza de los amantes, ¿no? Este dúo en la expresión del lenguaje de sus cuerpos y en este amor conyugal. Dice, este poema donde el esposo y la esposa parecen moverse en el círculo trazado por la irradiación interior del amor, las palabras de los esposos, sus movimientos, sus gestos, todo su comportamiento corresponden a la emoción interior de los corazones.
Solo bajo el prisma de esa emoción es posible comprender el lenguaje del cuerpo. Está aterrizándonos el tema que acabamos de terminar del lenguaje del cuerpo. Entonces, precisamente esta pareja nos da ejemplo de cómo el lenguaje del cuerpo es el lenguaje que se expresa precisamente en movimientos, en gestos, en un comportamiento. Tiene un eco veraz en el movimiento interior del corazón de los amantes, en esa irradiación interior del amor. Hay una correspondencia a eso que se vive externamente con lo que se quiere expresar internamente y es simplemente una manera de irradiarlo a la persona que se ama. Vamos al 5. Este descubrimiento, ya analizado en base a Génesis 2, ¿se acuerdan lo que les dije? Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se reviste en el cantar de los cantares de toda la riqueza del lenguaje del amor humano. Lo que se ha expresado en el capítulo 2 del Génesis, apenas con unas pocas palabras simples y esenciales, aquí se desarrolla como un amplio diálogo, o más bien un dúo, en el que las palabras del esposo se entrelazan con las de la esposa y se completan recíprocamente. Las primeras palabras del hombre de Génesis a la vista de la mujer creada por Dios expresan el estupor y la admiración, más aún expresan su fascinación, semejante fascinación que es estupor y admiración. Fluye de una manera más amplia a través de los versículos del Cantar de los Cantares. Fluye en onda plácida y homogénea desde el inicio hasta el final del poema. Vemos que Juan Pablo II, que tenía un corazón bohemio de artista, un poeta de natura en esencia, está muy a gusto hablando de este tema, reflexionando de una manera bella en una realidad que Dios ha creado y que Él puede también asombrarse ante ella, dejarse fascinar por ella y luego transmitirlo, pero después de haberlo hecho oración. Todas estas reflexiones que quizá también partían de sus diálogos con muchas parejas allá en Polonia, luego las llevaba al sagrario y meditaba y le pedía a Dios luz para poder entender su belleza y luego expresarla para que nosotros entendiéramos cómo vivir esa vocación desde el verdadero amor. Y continúa diciendo, es una voz y un dúo, es hablar y dialogar. Se puede decir que es precisamente este recíproco lenguaje del cuerpo el que atestigua a través de toda la riqueza de los significados que lo componen, de qué manera se forma y se desarrolla desde el punto de vista de los corazones humanos. Ese signo de la unión esponsal que en la eterna economía de la alianza y de la gracia ha llegado a ser signo sacramental, es decir, del matrimonio como sacramento. Es como una asombrosa reverencia ante el amor que se tienen. Y 6, y yo creo que aquí lo vamos a dejar, vamos a partir esta catequesis en 2 porque es muy rica y sí quiero que gocemos los versículos y entendamos paso a pasito esto que se nos tiene que antojar al ver la belleza del plan original de Dios para el matrimonio y cómo se vive su amor. Dice así, incluso un somero análisis del texto del Cantar de los Cantares permite escuchar al lenguaje del cuerpo expresándose en esa recíproca fascinación. Tanto el punto de partida como el punto de llegada de esta fascinación, de este recíproco estupor y admiración, son en efecto la feminidad de la esposa y la masculinidad del esposo en la experiencia directa de su visibilidad. Hoy se trata de dar una nueva mirada a este aspecto que es tan consabido y que el mundo de hoy de alguna manera nos lo ha vulgarizado, nos lo ha como embarrado en la cara del sexo por el sexo y nos ha llenado el corazón, los pensamientos y los sentimientos hacia esta expresión del amor conyugal que era tan sagrada. Y tenemos que volver a mirarlo. Muchas veces digo, creo que por algo nosotros al tomar el curso y tener estas explicaciones de estos temas, siempre lo hacemos frente al sagrario. Y no están ustedes frente al sagrario en este momento físicamente, pero de una manera espiritual siempre podemos decirle al Señor, Señor, abrázame con tu presencia.
y ayúdame a que desde tu mirada yo pueda entender desde el origen la belleza de aquello que tú has creado, y porque tú lo has creado bueno. Y esa fascinación que tiene el hombre con la mujer y la mujer con el varón es una fascinación sobre el cuerpo, tanto masculino como femenino, en la visibilidad de su corporalidad, como explicará más adelante San Juan Pablo II. Eso es un diseño del Señor y esa atracción mutua es parte de su plan. Ahora, hay una gran diferencia entre la manera en que lo vive el mundo y cómo lo vive esta pareja, porque dice esa atracción propia de la que estamos especificando, dice, es sobre la persona, no sobre el cuerpo, ¿se fijan? Es la persona que es su cuerpo, obviamente, pero lo dirá más adelante. Las palabras de amor pronunciadas por ambos se concentran, por tanto, sobre el cuerpo, no tanto porque éste constituya por sí mismo la fuente de la recíproca fascinación, sino sobre todo porque sobre él se detiene directa e inmediatamente esa atracción hacia la otra persona, hacia el otro yo, femenino o masculino, que en el impulso interior del corazón da comienzo al amor. Esta puerta donde uno se fascina con ese cuerpo del sexo opuesto, es una puerta que ahí la puso el Señor. ¿Y para qué la puso? La puso para abrir a esa experiencia tan hermosa que es Dios mismo. Dios que es amor. Y cuando uno la abre con esa conciencia de que si quiero realmente amar a esta persona que está frente a mí o experimentarme amado o amada por esa otra persona, Dios tiene que estar aquí. Y ese Dios que me enseña a amar y a donarme en plenitud, y ese Dios que me enseña a esperar los tiempos de cada persona, y ese Dios que me lleva a buscar el bien del amado en todo este amor conyugal. Es como si el amor humano en este momento se volviera un icono para que nosotros también tocásemos el misterio de la persona y a través de ese misterio, el misterio obviamente del divino amor, del amor de Dios. Además, el amor desencadena una particular experiencia de la belleza que se centra en lo que es visible, pero nuevamente envuelve simultáneamente a la persona entera. Estas son las grandes diferencias que el mundo parece no comprender y por eso provoca tantas heridas en tantas historias sagradas. La experiencia de la belleza engendra la complacencia que es recíproca. Escuchemos la voz de el amado. O sea, escuchémoslo primero a él que dice, oh, la más hermosa entre las mujeres, al que hacen eco las palabras de la esposa, morena soy, pero hermosa, oh hijas de Jerusalén. Las palabras del encanto masculino se repiten continuamente, retornan a cada uno de los 5 cantos del poema. Graciosas son tus mejillas entre los zarcillos, y tu cuello entre los collares de perlas. Qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres. Palomas son tus ojos. Aquí nos vamos a quedar, lo siento, continuará. Ahora sí que sintoniza en el mismo canal a la misma hora. Volvemos a la misma hora, siempre sale la cápsula para que el siguiente fin de semana podamos tener la continuación de este bello poema. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ver esa belleza, creando una atmósfera de admiración propia de aquel que está descubriendo por primera vez este plan maravilloso de Dios nuestro Señor. Admirémonos del otro y entendamos que simplemente la visibilidad del otro es una puerta a todo su ser, a toda su persona, a toda su interioridad. Envolvamos con nuestra mirada a cada persona que pasa por nuestro camino, acogiendo todo lo que ella es o todo lo que él es, sin quedarnos solamente con lo externo que puede realmente engañar nuestro corazón. Que Dios los bendiga y nos vemos prontamente. Bye bye.